Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a compartir algo muy fundamental, pero es vital para la vida del creyente. De hecho, muchos creyentes y no creyentes se confunden acerca de entender estos principios fundamentales que solo la palabra describe. ¿Y a qué me refiero? A la naturaleza de Dios, al carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué? Algunos podían preguntar, ¿qué es Dios? Y definitivamente que nadie puede conocer a Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, si no es a través de la palabra. Es decir, solo a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios. Pero ¿por qué es importante esto? Porque muchos dudan o muchos ignoran o muchos se frustran en sus vidas acerca de Dios y de cómo pueden relacionarse con Él. Particularmente entre los creyentes. Sabemos que cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y sabemos que el Padre nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo del Hombre, el Cristo el ungido, el Hijo de Dios, y que murió por nosotros y que resucitó para nuestra justicia, para justificarnos y envió a su Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de fe, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de Cristo. Y sabemos que ahora los creyentes nacidos de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo, hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad. Pero lo importante es que el creyente pueda entender claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que pueda entender claramente la naturaleza de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura que Dios es amor. Y es muy importante que nosotros podamos concebir, entender y creer correctamente esto. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si usted lee las historias del pueblo de Israel, inclusive desde Abraham, inclusive en los Salmos, cómo habla, por ejemplo, el salmista acerca de que los dientes de los perversos quebrantaste. Y habla acerca de los malos, y habla acerca de aquellos que serán destruidos, y habla mucho acerca del juicio de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento también habla de la misericordia y habla de la gracia del Señor Jesucristo. Pero le voy a poner un ejemplo muy interesante en donde muchos se confunden y piensan que Dios es voluble, que Dios es como los hombres, que piensa una cosa en un momento dado y de repente piensa otra cosa, cambia de parecer. Y Dios no es así. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, algo que era penado era el adulterio. Y el adulterio se pagaba, es decir, o se juzgaba apedreando a la persona que era, digamos que, encontrada infraganti en este pecado, si le podemos llamar así. Entonces, aunque se apedreaba a veces por muchas cosas, por ejemplo, si alguien hacía algo en el día de reposo, que era incorrecto hacerlo de acuerdo a la ley de Moisés, podía ser apedreado también. Pero, por ejemplo, vemos entonces cuando los judíos, los fariseos, le llevan al Señor Jesucristo una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y recordamos la historia donde el Señor Jesucristo les dice, los que estén libres de pecado, que tiren la primera piedra, porque los religiosos llevaron a esta mujer al Señor Jesús para tentarle. Y Jesús les dijo, ¿qué dice en la ley de Moisés? Y los religiosos le contestan,
que la mujer tiene que ser apedreada. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos se fueron de ahí. Dice la escritura que Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, no están ya. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, no peques más. Entonces, por un lado, vemos a un Dios que mandó que se apedrearan por diferentes circunstancias, pero particularmente por el adulterio. Y vemos ahora a Jesucristo, el Hijo de Dios, perdonando. Aunque algunos pudieran pensar que está pasando por alto esa situación, pero Jesús estaba perdonando a aquella mujer y no la estaba condenando, por causa de que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Así es que aquella mujer quedó en la víspera, en la oportunidad de aspirar a creer en Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, que iba a venir más adelante para que ella recibiera el perdón de todos sus pecados, para que ella naciera de nuevo. Entonces, muchos piensan acerca de que Dios es bueno, pero también es malo, que Dios es amor, pero a veces castiga o odia. Entonces, hay mucha frustración acerca de las personas, o más bien hay mucha frustración de las personas acerca de Dios, acerca de nuestro Padre, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, por ejemplo. No entienden correctamente la naturaleza de Dios y creen que el Padre a veces castiga con enfermedad. O piensan equivocadamente acerca de la naturaleza de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, que muchos piensan que tienen que hacer algo para ayudar, que la obra de Jesús terminada en el Calvario no es suficiente. O muchos piensan también incorrectamente, equivocadamente acerca de la naturaleza de Dios, que el Espíritu Santo vino a culparnos y a condenarnos y a hacernos saber nuestros pecados. Entonces, esto causa que el hombre no pueda tener, el hombre nacido de nuevo no pueda tener una comunión correcta para con Dios. Y esto también causa que los incrédulos no se acerquen confiadamente a recibir salvación a través de Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta, porque tienen un equivocado conocimiento acerca de Dios y acerca de su naturaleza, porque no entienden y conocen acerca de lo que es el amor de Dios, el perdón de Dios, la verdad de Dios. Y mire, un error muy común y que muchos piensan que es algo eh, que tenemos que buscar, que debe ser el anhelo de nuestras vidas, pero no se entiende correctamente. Es el siguiente, por ejemplo, vamos a ir a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Acompáñame por favor a buscar Romanos capítulo 12, versículo 3. Y fíjese cómo dice la escritura. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y el apóstol Juan habla acerca de que cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si a nuestro hermano, a quien vemos, no le amamos. Y muchos piensan acerca de que el cristianismo tiene que ver con las posiciones, con la autoridad, con la posición de liderazgo en una organización, y esto no es correcto. Y piensan acerca de que Dios es soberano y Dios tiene control sobre todas las cosas, y a veces ellos toman la misma actitud para tener control de las personas. Quieren controlar a las personas respecto a qué hacer o qué no hacer.
Dios es un Dios soberano, primero en rango, primero en autoridad, pero Dios no decide por ti y por mí. Tú y yo somos los que decidimos. Dios por eso nos dio libre albedrío, libre voluntad. Si Dios decidiera, ¿no crees que entonces Dios causaría que nosotros hiciéramos bien todas las cosas? Pero no es así. Y mira, vamos a ir al versículo 2 de aquí mismo de Romanos. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjate cómo termina: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchos malinterpretan la voluntad de Dios. Hablan de la voluntad de Dios, hablan de la voluntad de Dios, y cuando piensan en la voluntad de Dios, creen acerca de Dios, que Dios desea y manda que nosotros tengamos un comportamiento correcto, que Dios desea y manda que nosotros debemos de tener un comportamiento intachable, que tenemos que caminar en su voluntad, que tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él desea y a lo que Él quiere, pero malinterpreta. ¿Por qué? Porque si nosotros volteamos a ver al Dios que quiso ser un Dios para su pueblo, que quiso ser un rey de reyes y un señor de señores para el pueblo de Israel, y el Señor ofreció gracia y bendición cuando los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí, y los israelitas le dijeron: Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. En otras palabras, ellos no aceptaron que Dios hiciera su voluntad en ellos, que Dios causara e hiciera su voluntad en ellos, sino que ellos por sus propias fuerzas decidieron intentar hacer la voluntad que Dios quería. Es decir, Dios, dinos cuál es tu voluntad y nosotros la vamos a hacer. Y muchos creyentes piensan eso. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Tenemos que caminar, y entonces están luchando por caminar en santidad, luchando por caminar en oración, luchando por caminar en ayuno, luchando por cumplir exigencia, porque muchos creyentes, por causa de malinterpretar el corazón de Dios, lo que Dios es, piensan que se trata de uno mismo y no de Dios. Pero aquí dice que debemos de ser transformados cuando permitimos que nuestra mente sea renovada para que conozcamos la voluntad, para que conozcamos, dice, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar significa experimentar, significa vivir, es por la fe permitir que Dios cause su voluntad en ti. No tú buscar por tu esfuerzo. Muchos piensan de Dios acerca que Dios está esperando, como un Dios que disciplina, que tú hagas su voluntad. Y Él está estableciendo sus parámetros para que tú cumplas su voluntad. Y no están entendiendo el corazón de un padre. El corazón de un padre no es que sus hijos hagan su voluntad. El corazón de un padre es amar a sus hijos, cuidar a sus hijos, guardar a sus hijos, instruir a sus hijos, enseñar a sus hijos, redarguir a sus hijos, corregir si es necesario a sus hijos, y sus hijos, por la naturaleza que Dios imprimió en los hijos acerca de su padre, porque en los hijos está la genética del padre, está la genética de la madre. Entonces, que los hijos manifiesten, porque son la familia, porque son sangre, huesos y carne de sus padres, manifiesten el corazón del padre, manifiesten la voluntad del padre, el corazón, el deseo del padre. Y el padre instruye, pero los hijos caminan por naturaleza. Alguien que no es hijo, alguien que es, digamos que, adoptado, difícilmente va a poder caminar en la misma naturaleza. Va a tener que ser enseñado de más, o muy enseñado.
En otras palabras, lo que le quiero decir es que Dios dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es que cuando somos creyentes nacidos de nuevo, venimos a Cristo y por causa de nuestra nueva naturaleza y por causa de permitir ser renovados en nuestra mente y ser transformados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo en la imagen de Jesús, entonces nosotros vamos a poder comprobar, experimentar, va a ser el resultado de nuestra vida en fe, de nuestra vida creyendo en el Señor y de ser transformados. Nuestra transformación va a dar como resultado que nosotros estemos experimentando, viviendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo podemos entonces? Esto es importantísimo, porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y si algo se requiere hoy en día para los creyentes y para también los que no conocen a Dios, es empezar a confiar en Dios. Pero confiar de una manera genuina y una manera, digamos que, vamos a llamarle así, profunda. Confiar de una manera segura, verdadera. Y nadie puede confiar en Dios si no le ama. Nadie puede confiar en Dios si no le conoce. Nadie puede confiar en Dios si no tiene comunión con Él. ¿Y cómo podemos amar, tener comunión con Dios y conocer a Dios? Solo a través de la palabra, solo a través de la Escritura. Cuando tú conoces a alguien por mucho tiempo y otra persona, un externo, viene y te dice algo de esa persona, tú fácilmente sabes si lo que te dicen de esa persona es verdad o no, porque tú conoces bien a la persona. Así es que el diablo viene a hablar y viene a inspirar y viene a infundir temor, enfermedad, viene a infundir mentiras, engaños, para que el creyente entre en depresión, en incredulidad, en problemas, en contienda, en celos, en situaciones que van contrarias a la voluntad de Dios. Así viene el diablo. Y entonces el creyente, por falta de conocer la verdadera naturaleza de Dios, el creyente por falta de no tener confianza al no conocer al Señor, al no conocer su palabra, entonces cree los engaños y las mentiras del diablo. Es como aquel canto que dice que el diablo quiere hacerte creer que tú eres una persona vil, que tú eres un esclavo, que tú eres alguien que no vales la pena, que eres un pecador. Pero el diablo sabe que si tú eres un creyente nacido de nuevo, que tú eres hijo del gran rey, que tú eres hijo del Dios Todopoderoso. El diablo lo sabe, pero viene a engañarte porque si tú no estás seguro de ello y no estás seguro de tu Padre y no estás confiado en tu Padre y no estás confiado en la palabra, entonces puedes quedar vulnerable y sucumbir ante cualquier engaño y mentira del diablo. Entonces, vamos a leer 3 porciones de la Escritura adicionales que nos dicen acerca de la importancia de conocer a Dios a través de la palabra, para conocer su corazón, para conocer su voluntad, para conocer su naturaleza, necesitamos la palabra. Necesitamos el conocimiento. Y conocimiento no solo es conocimiento racional, sino creer, tener comunión, tener tiempo. Conocer también significa relación, intimidad. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está pidiendo que un espíritu venga sobre la iglesia de Éfeso, sobre los creyentes en Éfeso, para que haya revelación en el conocimiento de Dios. Ahora, acompáñeme por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, dice así, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de quién? De aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia. Así es que, ¿cómo podemos conocer a lo que hemos sido llamado y lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús? A través del conocimiento de aquel, de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Así es que, ¿cómo podemos conocer la bondad de Dios, la benignidad de Dios y cómo Dios nos ha bendecido? A través de conocerlo a Él. Y no hay otra manera sino a través de la palabra del Señor. Y mire, acompáñeme también por favor a leer Filemón. Vamos a leer Filemón 1:6. Dice así, Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Una vez más, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que tú puedas manifestar la fe, dice, a través del conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Y déjame decirte que está en ti, en Cristo Jesús. Lo primero que está en ti es un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que está en ti es el espíritu de Cristo que se ha hecho uno con tu espíritu. Así es que lo que tenemos que conocer es, a través de la palabra, el corazón de Dios y cómo Dios, en su voluntad, sabiendo que nosotros éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros pecados, Él decidió enviar a su Hijo para morir y pagar por nosotros. Y aún en nuestra condición, éramos hijos de ira, dice la Escritura. Él nos salvó en la cruz del Calvario. Y es tan importante que entonces tú y yo podamos desarrollar a través del conocimiento de la palabra del Señor la oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de Dios y de tener una comunión continua, de tener o de aspirar a ejercitar una comunión continua para que tengamos una confianza firme, fuerte en el Señor, para que sepamos realmente que Él es nuestro Padre, para que realmente vivamos la seguridad, para que realmente experimentemos su voluntad. Su voluntad es la benignidad que nos ha sido concedida en Cristo Jesús. Su voluntad es que tú y yo podamos experimentar todo lo que Él nos ha concedido, que podamos participar de su naturaleza divina. Su voluntad es que podamos tener comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así es que en los días por venir vamos a estar hablando acerca de esto que es fundamental, es algo básico, pero es tan importante que tú y yo podamos ejercitar nuestras vidas poniendo nuestros ojos en Jesús, no en algo inerte, en algo que no tiene sentido, en algo que no tenemos, sino al contrario, en alguien, poder poner nuestros ojos en Jesús porque le admiramos, porque lo valoramos, porque lo conocemos, porque sabemos lo que es Él, su persona divina, su majestad, cómo Él es exaltado, lo que Él hizo por nosotros, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Todo lo que conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Cómo Él quiere guiarnos y cómo Él quiere operar a través de nuestras vidas. Cuando el salmista David se presentó ante el ejército de Israel, cuando ellos estaban frente a frente del ejército de los filisteos y estaban en guerra contra los filisteos, no sé si usted recuerda que salía un hombre, un paladín, un hombre enorme llamado Goliat, que amedrentaba a los ejércitos de Israel y los ejércitos de Israel se escondían. Nadie quería ir a pelear con él porque aquel Goliat decía, venga uno de ustedes a pelear conmigo y el que venciere, ese será el ejército que venciere. Y los otros, el pueblo el que perdiere, el pueblo al cual pertenece aquel paladín, ya sea el israelita o el filisteo, el que pierda serán siervos de los otros.
Entonces, Saúl y todos los guerreros de Israel tenían miedo y tenían temor y no querían participar en lo absoluto. No querían participar porque estaban siendo amedrentados, atemorizados por Goliat. Pero entonces llega David, que ya había sido ungido por Saúl para ser rey. Por Samuel, por el profeta Samuel. Samuel lo ungió y él no fue rey hasta su tiempo, hasta que Saúl el rey dejó de ser rey, es decir, murió. Entonces, David dice, yo voy a enfrentar a aquel hombre. Y cuando se presenta ante aquel hombre, hasta aquel paladín, y aquel paladín se burla de él, David le dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La pregunta es, ¿cómo es que David se atrevió a decir tal cosa? ¿Qué acaso Saúl y los guerreros no peleaban en el nombre del Señor de los ejércitos? ¿Cómo es que un joven que no era guerrero se presenta ante un paladín que era enorme, quizá era 3 veces más su tamaño, experimentado en la guerra, y David no lo era, y David era un joven? ¿Cómo es que aquel joven se presenta diciendo que él venía a pelear contra Goliat en el nombre del Señor de los ejércitos? Porque David tenía confianza, porque David sabía que el poder de Dios estaba en él, porque David sabía que cuando él actuara, cuando él, usted recuerda que él agarra una onda y con su onda y una piedra mata, bueno, derriba a Goliat y después le corta con la misma espada de Goliat, corta su cabeza. Pero usted recuerda que agarra la onda, es decir, con la primera acción que David iba a hacer, David sabía que Dios iba a manifestar su poder a través de él. Es como si Dios estuviera utilizando a David como un instrumento, pero Dios es el que estaba operando para conquistar. Y así sucedió. Pero David confiaba. David sabía que sabía, porque conocía al Señor. Porque David había sido ungido y Dios estaba con él. Y David lo sabía. Y David lo creía. Y David lo había visto a través de la fe. Así es que ese es el propósito de Dios. Que tú y yo tengamos conocimiento de Dios a través de la palabra y que conozcamos exactamente su corazón, que Dios vino a salvar, no a condenar. Muchos hablan acerca de que en estos últimos tiempos hay tanto pecado que Dios está trayendo juicios sobre los pueblos y las ciudades y los países y las personas, pero no entienden el corazón de Dios. Dios no está trayendo juicio. Vendrá un tiempo en que vendrá el juicio de Dios. Pero ahorita estamos en un tiempo en que las personas, Dios quiere que sean salvadas, dice la Escritura. El apóstol Pedro mismo lo confirma y dice, más bien el apóstol Pablo, acerca de que Dios no retarda su promesa. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. El mismo apóstol Pedro también lo declara, porque ambos sabían, por el conocimiento del Señor, que Dios quería que muchos vinieran al conocimiento de la verdad, que los hombres fueran salvos. Así es que si Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, que procedan al arrepentimiento, entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está mandando juicio? Por falta de no entender, de no tener un conocimiento correcto acerca del amor de Dios, del propósito de Dios, del corazón de Dios, de la naturaleza de Dios. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. La gloria y el honor es para ti. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Declarando y recibiendo de la abundancia de tu gracia y tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Amén, amén.